Muy bien, en este punto ya tenemos funcionando nuestra pantallita para sumar dos números y limpiar las cajas de texto, ¿sí? Vamos a hacer un par de mejoras porque, por ejemplo, si yo hago una suma, ¿sí? Y le doy limpiar, me gustaría que se quede seleccionado automáticamente la casilla inicial para poder realizar otra suma, ¿sí? Cuando yo limpie quiero que aparezca el foco de repente, ¿sí? Esa es una de las cosas que vamos a hacer ahorita. Y la otra es, por ejemplo, qué sucede si yo dejo una casilla en blanco y doy sumar. Pues obtengo este error porque básicamente lo que estoy extrayendo de la casilla número 2, ¿sí? Es una cadena vacía, ¿ok? Y esto no se puede convertir a un valor numérico. Entonces vamos a tomar unas precauciones para que no ocurra ese error. Y sobre todo también, ¿qué pasa si yo ingreso texto? También tengo un error porque efectivamente yo no puedo convertir ese valor a un número. Entonces vamos a resolver estos problemitas y dejar funcionando de forma óptima nuestro programa. Vamos a irnos a la vista de código y vamos a comenzar con el botón de limpiar, que es donde nosotros realizamos la acción de limpiar las cajas de texto asignándole un valor vacío a cada uno de los text fields, ¿sí? ¿Se recuerdan? Y luego de limpiarlo simplemente le voy a indicar que a través de la variable txt_num1 voy a llamar un método que se llama requestFocus, que es de tipo void. Vamos a sacar un poco, ¿sí? Que es de tipo void, o sea, no retorna ningún valor. Y este método lo que hace es básicamente que le asigna el foco a la caja de texto donde lo estoy solicitando, ¿sí? Entonces en este punto, si yo compilo y hago una suma, funciona como debería funcionar. Y al limpiarlo, vean que ya aparece el foco automáticamente y no necesito seleccionarlo para volver a escribir otro número. ¿Ok? Entonces ya resolvimos una parte. Ahora, si hago sumar y tengo las cajas vacías, obtengo este error. Esto pues es bien intuitivo, ¿verdad? Con lo que ya hemos visto. Simplemente es de hacer una condición, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿dónde tendría que hacer la condición? ¿Sería después de obtener los valores o antes? El error ocurre en el momento que yo intento hacer una conversión del valor que estoy obteniendo en mi txt_num1. ¿Okay? El valor que yo estoy obteniendo en este método, ¿sí? Es una cadena vacía. Y al intentar convertirlo con el método integer.parseInt, al enviarle una cadena vacía, es lo que me está generando un error. Entonces aquí es donde está tronando. O sea, yo tendría que tomar mis medidas de precaución antes de obtener los valores. Así que para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a extraer los valores en una cadena de texto, en una variable de tipo texto, ¿sí? Llamémoslo str_num1 y le voy a asignar el valor que tengo a través de este método, ¿sí? O sea, voy a copiar esta instrucción y le voy a decir que va a ser igual a esto. Al ser una variable de tipo string, entonces no tengo problema en asignarle directamente el valor de la caja de texto, porque lo que me devuelve esto es un string. Entonces, no necesito hacer ninguna conversión y tampoco me va a dar problemas si lo dejo vacío. Simplemente quedará esta variable con un valor vacío. Y voy a hacer lo mismo para la variable num2, str num2. Y voy a asignarle el valor, pero esta vez de la variable num2. ¿Sí? Entonces, llamemos a estas variables temporales de almacenamiento. ¿Por qué lo hago en variables?
separadas porque me van a servir para dos cosas. Primero, me van a servir para validar que strnum, ¿sí? Al ser una variable string, tengo acceso al método equals. ¿Ok? O también tengo el método isEmpty. ¿Sí? Si strnum o strnum2 son vacíos, entonces, ¿sí? Voy a poner un cuerpo de llaves. Voy a mostrarle al usuario un mensaje con la clase jOptionPaint.showMessageDialog. Le voy a mandar un mensaje que diga no pueden quedar campos en blanco o campos vacíos. ¿Sí? Veamos qué sucede. Compilemos, le damos sumar. Efectivamente, me muestra el mensaje de que no pueden quedar campos vacíos, pero inmediatamente después me vuelve a lanzar la excepción que no puede convertir a una cadena vacía. Esto es porque si bien se está cumpliendo mi condición, yo no estoy diciendo que no continúe. Para ello, entonces, después de colocar un JOptionPaint, le voy a decir que retorne y finalice en ese momento. Entonces, si las cajas de texto son vacías, mostrar mensaje al usuario y finalizar la instrucción de suma. El return hace que toda esta sección de aquí, ¿sí?, ya no continúe, porque el return, al igual que en los métodos, es la sentencia final de un método y finaliza en ese punto. O sea, este sería el final del evento. Aquí va a finalizar todo y va a finalizar solamente si alguna de las dos cadenas es vacía. Así que ahora si vuelvo a compilar y le doy sumar, me dice que no pueden quedar campos vacíos, pero esta vez mi programa ya no está tronando. Y si yo ingreso solo un valor, me vuelve a decir que los campos no pueden quedar vacíos porque aún hay un campo vacío. Y si no hay ningún campo vacío, entonces sigue funcionando exactamente igual que antes. Porque si los dos campos no están vacíos, ¿sí? O sea, si estos dos campos no están vacíos, la condición no se cumplirá, por tanto, nunca va a llegar al return y va a proceder con el resto del código. En cambio, si la condición es verdadera, entonces se va a ejecutar esta parte de código y esto entonces ya no lo hará, ¿sí? Y con eso tenemos solventado la primera parte. Ahora, ¿qué ocurre si yo ingreso números con letras? Vuelvo a tener el error porque yo no puedo convertir la palabra DR a un número. Entonces, tenemos que validar antes de hacer la suma que lo que yo estoy ingresando sea un número, ¿sí? ¿Para qué me servían declarar estas variables de tipo string? Porque yo puedo reutilizarlas y mandar aquí strnum1 y aquí también strnum2, y con eso yo ya tengo mi código un poco más limpio y evito malgastar memoria al estar obteniendo en cada momento mis valores de las cajas de texto, ¿sí? Las obtengo una vez y las almaceno en sus variables de tipo string. Y luego, para donde sea que las utilice en ese momento, pues utilizo las variables. Y el resultado sigue siendo el mismo. Ahora bien, nuevamente les pregunto, ¿en qué momento ocurre el error cuando yo ingreso aquí caracteres que no sean numéricos?
¿sí? Ocurren cuando yo hago clic e intento convertir ese valor de tipo string a un número. Si yo aquí ingresé, por ejemplo, una f e intento convertir a tipo entero esa f, entonces voy a obtener un error. Entonces aquí tendría que validar que lo que obtengo de las cajas de texto sea un número. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una función, o sea, voy a salirme de mi método btn sumar action performance, ¿sí? Fuera de él, por ejemplo aquí, y lo voy a crear. Va a ser un método de tipo privado, ¿sí? De tipo boolean, que va a devolver un true si es un número, un false si es un valor que no es un numérico, y se llamará es número, por ejemplo. Mi método va a recibir un valor de tipo string porque es el tipo de dato que yo obtengo de las cajas de texto. Lo voy a llamar valor y voy a crear su cuerpo de función. ¿Sí? Esto sabemos que tengo que retornar un true o un false. Entonces, hay una manera bien sencilla de saber si un valor es numérico o no. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo, ya que estamos aprovechando para repasar los temas, el uso del try y el catch. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a dejar comentadas estas líneas temporalmente, ¿sí? Con el bloque de código de el asterisco, la pleca y el asterisco, para ejecutar mi programa. Si yo lo ejecuto e ingreso un valor incorrecto, voy a fijarme en el tipo de excepción, vea, que me está lanzando. Es una excepción de tipo number format exception. Entonces, este tipo de excepción es lo que yo tengo que controlar en el caso de que yo no ingrese un valor numérico en mi caja de texto. Entonces, dentro del catch, voy a poner un number format exception, ¿sí? Y declaro una variable con cualquier nombre. Yo ya sé que si entra a este catch, ¿sí? Si entra al catch, significa que no lo puede convertir a un valor numérico. Por tanto, yo puedo retornar automáticamente aquí un falso. Pero si lo logra hacer, entonces voy a retornar un verdadero. ¿Sí? Pero en este punto, esta función todavía, valga la redundancia, no funciona. Porque no estoy intentando convertir ningún número. Estoy recibiendo el valor, pero no lo estoy intentando. Entonces, simplemente utilizo el método de conversión integer.parseInt valor. O sea, si puede ejecutar esta instrucción, significa que es un valor numérico, así que voy a retornar true. Si no puede ejecutar esta instrucción, significa que no es un valor numérico, por tanto voy a retornar false. ¿Sí? Y esto pues es todo para esta función. Y luego vamos a ir comentando. Aquí vamos a colocar intentar convertir el valor a un número. Si puede, retorno verdadero. Y si no puede, se retorna falso. Y luego pues solamente es cuestión de emplear este método dentro de mi evento action performance del botón sumar. Entonces validar de que lo que obtengo sea un número. ¿Y cómo lo valido? Con una condición. O sea,
si mi función es número, me devuelve verdadero, quiere decir que es un valor numérico. ¿Y qué valor le voy a mandar? Pues las variables str num1, ¿sí? Y str num2. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy poniendo una condición con un operador for, vamos a cerrarlo bien, que si esta condición o esta condición resultan ser verdaderas, esto es porque el valor que estoy enviándole es un valor numérico. Pero a mí me interesa la condición contraria. Si esto me devuelve falso, quiere decir que no es un número. Entonces yo puedo utilizar la sentencia de negación en ambos casos para que de esta forma, si esto me devuelve falso, quiere decir que no es un número lo que yo ingresé en la caja de texto num1. Y lo mismo para str num2. Y si cualquiera de las dos es falsa, entonces voy a repetir el mismo procedimiento que hice con las cadenas vacías. Le voy a mostrar al usuario un mensaje con la clase JOptionPane.showMessageDialog y le diré que solo se permiten números. Y claro, tengo que recordar que no tiene que continuar porque de lo contrario me va a volver a tirar un error. De esta forma, entonces, yo ya tengo listo mi programita. Si lo dejo vacío, me dice que los campos no pueden quedar vacíos. Si ingreso solo números, lo suma, perfecto, lo limpio. Ingreso un número y una cadena vacía, no pueden quedar vacíos. Ingreso texto, me dice solo se permiten números. Y con esto, pues entonces ya tendríamos listo y evacuado todos los posibles escenarios que se pueden ingresar en esta pantalla. Entonces aquí sería si la función es número, devuelve false, quiero mostrar el mensaje. Por eso se debe negar el resultado para entrar a la condición. ¿Sí? Si yo no quiero usar la negación, ¿okay? Por ejemplo, vamos a comentar esto. Si yo no quiero usar la negación, yo podría hacer lo siguiente. Es la misma condición, ¿sí? Pero sin los signos de admiración. La misma condición. ¿Qué tendría que cambiar? Que todo esto tendría que estar dentro de la condición. Porque si esto se cumple, quiere decir que los dos números son valores numéricos. O mejor dicho, que los dos valores son valores numéricos. ¿Sí? Si no, un else, yo tendría que mostrar al usuario esta condición de acá, el mensaje. Y esto pues nos da el mismo resultado, ¿sí? No pueden quedar vacíos, número y letra. A ver, mostró un error que dice que no se puede convertir. Ah, ok. Eso es porque ahora ya cambió la lógica de mi condición, ¿sí? En el caso de que esto sea un valor numérico, pero esto no. Uy, qué mal me sale esa línea. Vamos a ver. En el caso de que esto sea un valor numérico, pero esto no, estoy usando un operador OR. Entonces sí se cumple la condición. Por tanto, va a entrar a realizar las líneas de código que están dentro del cuerpo de llaves. Y si una de ellas viene como falso, entonces va a tirar error en esa instrucción. Por tanto, ya no es un operador OR, tiene que ser un operador AND. ¿Sí? Porque me interesa que ambas funciones
me devuelvan verdadero. Si una es falsa, entonces no quiero que haga esto de aquí. Entonces ahora sí, volvemos a ejecutar. Ingreso número, ingreso letra, solo se permiten números. Y si ingreso letras aquí y aquí ingreso números, solo se permiten números. Limpio, número, número y suma. Y ahora sí, tenemos completado de las dos posibles formas. Ya ustedes verán cuál les gusta más. ¿Sí? Ninguna es mejor que otra, ambas significan lo mismo. Y pues ya es cuestión de gustos. Entonces aquí hicimos nuestro método para validar si un valor es numérico, hicimos nuestro evento para limpiar las cajas de texto e hicimos nuestro evento para realizar la suma de dos valores numéricos. Y con esto pues ya tenemos completado nuestro ejercicio para trabajar con operaciones, ¿sí? Espero que les haya servido, practiquen mucho, próximamente estaré enviando un correo para la tarea. Saludos.